Bienvenidos a Café con Karel Podcast, un espacio donde nos sentamos a platicar sobre bienestar emocional y crecimiento personal. Hoy estamos grabando nuestro tercer episodio en este 2024 y el tema que tenemos hoy junto a la invitada que nos está acompañando, sin duda alguna, sé que va a ser de mucho beneficio y de mucho crecimiento en la información que como mujeres necesitamos tener. Hoy nos acompaña la licenciada Mavis Alvarado. La licenciada Mavis, bienvenida, es nutricionista. Síganla en sus redes sociales de rojo a verde, que hace un momentito nos estaba explicando cuál era el significado de esa cuenta en Instagram. Y como fue tan interesante lo que nos contó, yo creo que es oportuno que nos lo vuelva a contar a toda la audiencia. Licen, bueno, un nombre súper creativo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente de rojo a verde nació estando yo todavía en la universidad y pues realmente la cuenta como tal fluyó en eso del 2019, de 2020 viene tiempo de pandemia y demás, y el significado es el siguiente. Las pacientes usualmente llegan a la consulta en rojo. ¿Por qué en rojo? Porque llegan con muchas dudas, llegan con muchas preguntas, puede ser que lleguen con laboratorios bioquímicos en rojo, y la idea es que cuando salgan de la consulta, desde la primera consulta, salgan en verde. Es como el semáforo, ¿no? En verde ya dudas aclaradas, sintiéndose bien. En mi consulta no se trabaja el tema del peso como tal, ese no es el centro de la consulta, por ende no se menciona y muchas veces cuando las chicas salen de la consulta salen muy tranquilas y muy felices porque yo no las estoy juzgando por su peso, no es un tema de conversación como tal y conversamos más que nada acerca de la salud y cómo su salud va a mejorar y llegar a estar en verde. Me encanta ese significado, Licen, y justamente por eso es que la hemos invitado a este espacio, porque sabemos que la salud mental está intrínsecamente relacionada con la nutrición. Dicen algunos teóricos que somos el resultado de lo que comemos, ¿no? Pues, de hecho, hay alimentos que la ciencia nos ha dicho que protegen nuestro cerebro y que también aportan nutrientes que son fundamentales, ¿no? Exacto. Pero cuando hablamos de la salud, en este caso nutricional de la mujer, sé que por todo el tema hormonal que nos diferencia del resto, o en este caso de los caballeros, hay que poner una especial atención y usted es el especialista. Y el tema que vamos a abordar en este episodio es justamente sobre nutrición y salud mental. Y me encantaría aperturar este episodio, licenciada, preguntándole, ¿cuál es la relación que hay entre nutrición y salud mental? La salud mental y la nutrición están estrechamente conectadas. Es una conexión muy cercana por el hecho de que básicamente lo que comemos va a afectar a nuestra microbiota intestinal. Y existe esta relación eje intestino-cerebro. Entonces, pues lo que estamos comiendo, lo que estamos consumiendo puede llegar a afectar nuestra salud intestinal de múltiples maneras y pues algunos estudios nos han venido diciendo en años recientes que si estamos consumiendo granos, lo que son frutas, vegetales, verduras, lo que es proteínas de buena calidad, vamos a llevar una mejor microbiota y vamos a llevar una alimentación antiinflamatoria, por decirlo de alguna manera, que va a ser un factor protector de nuestra salud mental. Por el contrario, se ha venido demostrando que aquellas personas que llevan una alimentación más alta en grasas, azúcares, alimentos que no son saludables, pues son aquellos que llevan una inflamación y que puede llegar a producir episodios de ansiedad, depresión, entre otros. En ese punto, licenciada, porque probablemente no todas las damas y caballeros, porque este podcast también es beneficioso para los caballeros, pero nuestra especial audiencia son las damas, ¿no? Probablemente no todo el mundo comprende a qué nos referimos cuando hablamos de una dieta antiinflamatoria. Y en principio, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inflamación? Y entiendo que es una inflamación a nivel celular, realmente. Exacto. La inflamación es una respuesta de nuestro organismo. Puede ser una inflamación crónica, que es la que usualmente sucede cuando llevamos una alimentación de este tipo, alta en azúcares refinados, dulces,
alimentos que realmente no son beneficiosos para nuestro cuerpo, grasas saturadas, lo mencionaba en estos días en una docencia, aquellos alimentos que vienen en bolsita, cajita, enlatados, que son altos en sodio, altos en grasas transgénicas, con aceites hidrogenados, esto genera una inflamación crónica. Hay otro tipo de inflamación que es la respuesta natural de nuestro cuerpo ante una enfermedad, por ejemplo, pero es una inflamación que es por un corto periodo de tiempo. A diferencia de esta inflamación crónica que pasa que todos los días estamos inflamadas. Entonces, es muy común escuchar a las pacientes, escuchar a familiares, amistades por la calle, decir, ay, es que estoy inflamada todos los días, esta inflamación. Entonces, que se me aprieta el pantalón y llega un momento del día en el que me tengo que desabotonar el pantalón y demás. Esto no es normal. Y tiene que ver mucho con el tipo de alimentación que estamos llevando y lo que puede ser que nos esté causando esta inflamación crónica. Entiendo. Y mire que, retomando las palabras que nos está diciendo Lisen, todo esto que tiene que ver con estos alimentos ultraprocesados, estos alimentos rápidos, ¿no? Que tienen, de hecho, las bolsitas, el ruido que hacen, estoy por creer que toda la industria de marketing de los alimentos está fríamente pensado para acercarnos. Y usted decía algo importante hace un ratito, el tema de los alimentos azucarados. Ajá. A nivel de las neurociencias se ha demostrado de que los azúcares lo que promueven o lo que activan es este circuito dopaminérgico, que es el circuito placer, ¿no? Por eso es que es tan complicado. Las personas dicen, es que mi pecado realmente es que son los dulces, ¿no? Que es súper difícil poder dejarlo. Y todos los días, después del almuerzo, me tengo que comer un postrecito con café. Esto es muy normal, esto es súper común escucharlo y que me preguntan, ¿por qué me tengo que comer un postre después de almorzar? Es que me genera... o sea, yo tengo que comerlo y si no lo como me siento mal en el día. Exactamente, ¿no? Y bueno, ahí nos damos cuenta que realmente nuestro cuerpo realmente necesita las azúcares, pero las azúcares naturales, ¿no? Que tienen, por ejemplo, la fructosa, el azúcar que está presente en las frutas, ¿no? Pero toda la industria alimentaria, bueno, por dicha, este podcast no está patrocinado por ninguna empresa alimentaria, si no nos los quitan. Pero me llama mucho la atención porque creo que es importante también hacer docencia en esa línea de que realmente todo este tipo de alimentos, licenciada, que pues están en esta industria alimentaria, no son los azúcares que nuestro organismo realmente necesita y que usted lo ha dicho, a la postre realmente generan una reacción inflamatoria que tiene una serie de consecuencias a nivel de salud física, pero también a nivel de salud mental. Y en esa línea me encantaría que también nos pudiera contar un poco. La licenciada se especializa en el síndrome de ovario poliquístico. He de confesar que yo no tenía absolutamente ni idea de qué iba. Y pues aquí tenemos a la experta. De hecho, le comentaba hace unos minutos que leyendo o instruyéndome un poco para este podcast, me entero de que el síndrome de ovario poliquístico tiene alta relación, o las pacientes que lo padecen tienen más predisposición a desarrollar trastornos de ansiedad o incluso de depresión. Y probablemente pensaríamos que el síndrome de ovario poliquístico solamente tiene que ver con el tema de los ovarios y pues parece que no. Entonces, me encantaría que nos pudiera también educar un poco sobre esta línea, incluso si nos pudiera contar, guardando la ética, algún caso real para que podamos nosotros comprender y probablemente también cómo como mujeres podemos identificar si probablemente estamos frente a un síndrome de ovario poliquístico y esto cómo tiene un impacto en mi bienestar emocional también. Ok, el síndrome de ovario poliquístico es un síndrome multifactorial realmente. No les puedo decir como que, todas las mujeres con síndrome de ovario poliquístico lo ocasionaron ellas mismas. De hecho, esto es un error mencionarlo. Hay muchas mujeres hoy en día se sienten mal porque piensan que ellas fueron las causantes de su síndrome de ovario poliquístico. Y no es así. Es algo que puede ser por genética, el mismo desorden hormonal, múltiples razones, incluso ambientales. Y yo lo digo siempre, vivimos en un mundo que actualmente está muy contaminado a nivel ambiental, que se generan muchos tóxicos. Entonces, realmente no podríamos decir, tú te creaste tu propio síndrome de ovario poliquístico, es tu culpa. Eso es falso. ¿Cómo puede una mujer sospechar de que está padeciendo de un síndrome de ovario poliquístico? Signos en particular, vellos en zonas donde no debería tener, por ejemplo, barba como si fuese un hombre, vellos en la zona de la quijada, en el pecho, en la espalda, o inclusive mucho vello en la zona de los brazos, en la zona de las piernas, sobre todo, ¿no? Número 2,
zonas oscurecidas, por ejemplo, axilas, cuello, entrepierna, son signos de una posible resistencia a la insulina. Esto se llama acanthosis nigricans y es uno de los signos más notorios en una mujer que está sufriendo de síndrome de ovario poliquístico, porque uno de los tipos de síndrome de ovario poliquístico es el insulino resistente. Otro signo es acné, demasiado acné incontrolable. Aunque tengan la mejor rutina de skincare, siguen brotándose y sobre todo en esta zona de la parte baja del rostro, en la espalda y en el pecho también. Entonces, la caída de cabello, porque entonces a muchas mujeres les comienza a salir vellos en otras zonas y el cabello como tal cayéndose por montones. Es normal que las mujeres perdamos cabello, pero no que yo me paso la mano y quedo con todo un montón de cabello en mi mano. Eso no es normal. Aparte de periodos menstruales irregulares o muy dolorosos. Es muy importante destacar que el periodo menstrual no debe incapacitar a una mujer. Entonces es muy común ver sobre todo a las adolescentes decir, ay, es que no puedo ir al colegio porque el cólico menstrual es demasiado fuerte. ¿A qué edad podemos detectar un síndrome de ovario poliquístico? Yo tengo pacientes adolescentes de 15 años con síndrome de ovario poliquístico. Y pues esto sobre todo, ¿no? Una de las cosas que más llama la atención siempre es cuando tienen periodos menstruales irregulares. Eso quiere decir que su ciclo menstrual es de más de 35 días. Mujeres que tienen 2, 3 meses que no tienen el periodo y cuando lo tienen entonces es su peor pesadilla. Estos son algunos signos y síntomas, podría decirse, del síndrome de ovario poliquístico y son factores que uno toma en cuenta. Y ya si nos vamos mucho a nivel ginecológico, en un ultrasonido pueden ver ovarios engrandecidos y multifoliculares, muchos quistecitos en el ovario. Entonces ya a nivel ginecológico, pues es algo que pueden observar las doctoras. Y también porque llevan bioquímica alterada a nivel hormonal. Entonces, pues es un sinfín de cosas que nos pueden ayudar. Es un síndrome complejo, de hecho, ¿no? Es muy complejo. Y usted nos explicaba hace un ratito, bueno, fuera de cámaras, que anteriormente o hace muchos años atrás, pues era un síndrome que solamente, era tratado a nivel de ginecología, pero que afortunadamente se ha aperturado ese espacio más multidisciplinar. Y de hecho usted mencionaba, y por todas las características que nos dice, porque se dan alteraciones físicas, ¿no? Por fuera tenemos unos síntomas que son la respuesta a lo que está causado interiormente, ¿no? Exacto. En este caso, en los ovarios. Y usted hablaba de que muchas pacientes pueden tener también un trastorno dismórfico corporal, ¿no? Exacto. Que para quienes no sepan qué es un trastorno dismórfico corporal, pues en palabras muy sencillas es esa dificultad que las personas tienen al verse al espejo porque proyectan o se ven de una manera diferente de no aceptación y eso naturalmente acarrea otro tipo de sintomatología ansiosa, incluso también depresiva. Empiezan a tener incluso conductas obsesivas con el contar calorías. Y al final es dismórfico por eso, porque realmente hay una deformación, pero no física, sino mental de la percepción que se está teniendo, ¿no? Y en virtud de eso, licenciada, yo he leído probablemente de que hay algunas dietas que son las dietas por excelencia para cuidar la salud física. Por ejemplo, Exacto. hubo una época que recuerdo que le dieron mucho marketing, mucha propaganda a la dieta mediterránea. Incluso todavía hay autores que defienden mucho la dieta mediterránea, ¿no? Pero tenemos que ser muy francos. Por ejemplo, dentro de la dieta mediterránea está el aceite de oliva. El aceite de oliva es de los aceites más costosos en Latinoamérica. En Europa es diferente, pero en Latinoamérica es de los más costosos, ¿no? Entonces, realmente, en pleno desconocimiento, entendería que la mejor dieta es la que es, en todo caso, real para el contexto donde estamos viviendo, ¿no? Porque si luego hacemos una lista de cosas inalcanzables, pues qué razón tiene de ser. Entonces, instruirnos un poco. ¿Cuáles son esos alimentos en nuestro contexto real que funcionarían para proteger nuestra salud física, pero que a la vez tienen un impacto en nuestra salud mental? Ok. Y retomando aquí, antes de responder esa pregunta, el tema de la salud mental y el síndrome de ovario poliquístico y esa dismorfia corporal es justamente el resultado de este sinfín de dietas populares que hemos tenido desde hace muchísimos años atrás. Esto
esta venta de dieta, de esta es la dieta que por fin va a acabar con todos tus problemas y sigue esta dieta. Entonces tenemos la dieta de la piña, la dieta del agua, el té mágico, el que cuenta las calorías. Ahora ya no contamos calorías, ahora contamos carbohidratos, pero ya no contamos carbohidratos, ahora solo come grasa. Me preguntaban en estos días unas señoras, oiga, ¿qué es eso real de que ahora hay que comer chicharrones? Entonces hay toda una discusión en redes acerca de los chicharrones. Y antes las dietas no las vendían a través de revistas o en el periódico. Y ahora lo vemos mucho más a menudo porque lo vemos a través de las redes sociales. Entonces agarramos el teléfono y tenemos a las actrices, a las modelos, todas estas personas, los influencers, vendiéndonos dietas o pastillas, inyecciones, medicamentos que nos prometen una pérdida de peso. Entonces, esto nos trae, pues, esta dismorfia, nos trae todo este tema de los trastornos de alimentación y que llegan los pacientes a la consulta con muchos años de venir arrastrando eso y llegan a la consulta y ya no puedo más. ¿Qué tengo que hacer? O sea, dígame cuál es la solución de verdad. O me compro la pastilla, ok, cuando vamos a ver la bioquímica alteradísima, porque pues eso es lo que trae. No, yo comienzo a hacer una dieta a lo loco, me trae una serie de problemas. Entonces, tal como lo mencionaba, la dieta correcta es aquella que se adapte a la persona. No hay una sola dieta correcta, porque sí, la dieta mediterránea tiene muchísimos estudios y es la número 1 dentro de cuál es la mejor alimentación. Basado en esa alimentación mediterránea, nos vamos guiando para adaptarlo a la mejor alimentación para una persona. Habrá quien no tenga ningún inconveniente en comprar el aceite de oliva, que en estos días me dijeron, ay, que ya va por $18. Pero hay personas que en el contexto de el aceite de oliva, que el de este tamaño cuesta $6. No. Entonces, yo puedo conseguir el aceite de coco. Ah, aceite de coco, perfecto. O el que me dice, oye, ¿y el aceite de aguacate? Ah, esa es otra buena opción. Entonces, ahí vamos jugando. Entonces, se adapta bajo ciertos principios. En lo personal, yo trabajo bajo el plato de la buena alimentación. Entonces, ¿qué nos dice el plato de la buena alimentación? Que es lo mismo que la dieta mediterránea. Mayor cantidad de vegetales y frutas, una cuarta parte del plato, lo que son los carbohidratos, y la otra cuarta parte del plato, lo que son las proteínas. Y dentro de este conjunto, las grasas, un poquito, por supuesto, el agua, siempre presente, pero basado en esto, nos vamos adaptando a la realidad de la paciente. Claro, y qué interesante eso porque trae a mi memoria cuando hacía el doctorado que vivía en España. Recuerdo que fui a una charla estas que daban abierta a los estudiantes de nutrición, y recuerdo que para mí fue sorpresivo ver el tema cultural, fue sorpresivo para mí ver la pirámide de alimentación de España, que en todas había un trozo de pan y eso para mí era contradictorio, ¿no? Pero justamente lo que ha explicado, al final se adapta mucho pues al contexto y a la misma persona. Claro, sí. Y en nuestra región, por ejemplo, el tema del arroz, ¿no? Que es una dieta alta en carbohidratos, sí. Y en la mañana el pan también, ¿no? Entonces, que bueno, que a la postre va a hacer algún tipo de daño el exceso natural. El exceso. Naturalmente. Y esto me lleva a poder empezar a abordar otra pregunta que creo que también va a ser muy interesante para nuestra audiencia. Y me pongo de ejemplo. Recuerdo que cuando yo cursé estos 4 años de doctorado en España, yo suelo decir que ese es el reto intelectual más importante que yo he llevado hasta esta fecha, y por tanto eso conllevó también un esfuerzo cognitivo mayor que también involucró las emociones, ¿no? Claro. Y yo recuerdo que pasaba largas horas escribiendo, investigando en el tema de la tesis, y yo no soy de andar picando, pero en ese periodo yo me levantaba ya por inercia del escritorio a abrir la nevera y a mirar la nevera como que algo se me iba a resolver abriendo la nevera, ¿no? Eso es bien común. Eso es bien común. Y empecé a investigar, la mente curiosa, ¿no? ¿Pero esto a qué se debe si yo he almorzado y mi conducta regular no era esta, ¿no? Y allí entro a enterarme de que existe
lo que es el hambre fisiológica y el hambre emocional, que probablemente para otras personas eso es algo muy de sentido común. Para mí no era de sentido común porque yo nunca he tenido dificultades con el tema de la alimentación, el tema de los azúcares tampoco es algo, lo como, pero no es algo que, por lo que me decante. Entonces, cuando me empiezo a enterar sobre esto, pues ya empiezo a elegir, por ejemplo, tener uvas, que me entero de que comer uvas me sacia muy, muy rápido. Pero bueno, usted es la experta y me encantaría que nos pudiera explicar cómo podemos diferenciar el hambre fisiológica o física del hambre emocional. Bueno, el hambre emocional incluso la podríamos dividir en distintos tipos de hambre. Entonces, pero a grosso modo, el hambre emocional es aquella que nos da de la nada y por un tipo de alimento en específico. Más que nada. Y hasta que yo no coma ese alimento en específico, a mí el hambre no se me quita. Yo puede ser que ahorita se me antojó de la nada, y en el caso si yo estaba estudiando, bueno, yo ahorita estoy preocupada por algo y estoy en el trabajo y pum, se me antojó una barra de chocolate de X marca. Pero como esa barra de chocolate está en el supermercado y yo estoy en el trabajo, ¿qué tengo a mano? Una manzana. Me comí la manzana. No se me quitó el hambre. Me tomé una botella de agua. No se me quitó el hambre. Me comí un maní y no se me quitó el hambre. ¿Y cuál es el resultado? Llegar al supermercado a comprarme la barra de chocolate y ahí se me quitó el hambre. Entonces, eso forma parte del hambre emocional. Por el contrario, el hambre fisiológica es aquella que va de menor a mayor. Por ejemplo, son las 12:50. Es probable que desde las 11:30 de la mañana ya una persona que está acostumbrada a almorzar a las 12:30 o a la 1 de la tarde, desde las 11:30 de la mañana comienza a sentir, ya se va acercando la hora del almuerzo. Ya como que siento como esa fatiga. Y ya progresivamente va aumentando y ya a las 12:50 se está muriendo de hambre porque ya sabe que a la 1 de la tarde está lista su hora de almuerzo y sale a almorzar y a comer. Se come su plato de arroz, frijoles, ensalada y pollo y quedó saciado sin ningún inconveniente. No necesita un postre, no necesita más, nada. Con su plato de comida quedó bien, satisfecho. Entonces, el hambre emocional, como su palabra lo dice, está en tema de emociones, está relacionada con las emociones. Entonces, si la dividimos en los tipos de hambre, tenemos el hambre de corazón, por ejemplo. ¿Y cuál es el hambre de corazón? ¿Qué vemos en las películas cuando le rompen el corazón a la protagonista? Que va y se compra el pote más grande de helado y comienza a comer helado y helado y helado. Y le rompieron el corazón. Sé que culturalmente está aceptado comer mucho helado cuando le rompen el corazón. Porque sale en las películas, es lo que sale en la televisión. Entonces, lo que primero hacen las amigas es, ay, amiga, el chocolate, el helado y todos los dulces del mundo para suavizar la ruptura, ¿no? ¿Qué otro tipo? Por ejemplo, estoy segura que cuando estuvo en España extrañó la comida de casa, la comida panameña. Entonces, ¿qué estaba pensando en España? Y cuando yo regreso a Panamá, yo quiero unas tortillas. Sí, tal cual. Y quiero unas hojaldritas. Y yo lo he vivido también. Y yo pensaba era en el arroz de guandú y la ensalada de papa, que esas son mis favoritas. Entonces yo decía, cuando yo regreso a Panamá, yo quiero arroz de guandú. Yo le decía a mi mamá, mamá, cuando yo llego, yo quiero arroz de guandú. Y mi mamá tenía el arroz de guandú. Y eso era un hambre de corazón. Es un tipo de hambre emocional. Es lo que yo quiero porque es lo que extraño. Otro tipo de hambre emocional es, por ejemplo, el hambre de olor. ¿Cuál es el hambre de olor? Y suena rarísimo, pero es que si usted va caminando delante de una panadería que acaba de sacar un pan calientito recién hecho, yo venía caminando y yo no tenía hambre, pero no sientes olor a pan y dices, qué rico, pancito. Yo, en la casa no hay pan. Y voy y compro pan. Por ejemplo, hay un lugar aquí que siempre cuando uno va, van por los pasillos con pan recién hecho, calientito. ¿Y qué pasa? Todo el mundo comienza a agarrar el pan porque este es olor a pan calientito y que abre el apetito. Igualmente otro tipo de hambre, les voy a dejar estos 3 ejemplos, otro tipo de hambre es el hambre de texturas.
Y esto es muy válido sobre todo con niños, porque hay niños, sobre todo aquellos con temas, por ejemplo, autismo. Ajá. Temas sensoriales. Temas sensoriales, por lo menos los niños con autismo, en su mayoría les gusta es los alimentos rugosos. Entonces, solamente van a comer aquellos alimentos que tengan como esa textura rugosa. O que son como crujientes. Ajá, Sí. aquellos alimentos más tipo fritos. Sí. Entonces, es un tema sensorial y es un tipo de hambre de textura. Entonces, si nos vamos a de repente nosotros los adultos que quieren comerse una galleta, y si esa galleta está aguada porque alguien dejó el paquete abierto, ya no hace daño. apetece, claro. Ya no me apetece. Yo iba contenta de agarrar la galleta, pero apenas la probé. Sí. Pasa lo mismo con el cereal o con una tradicional aquí de Panamá, la tortilla frita, y que la tortilla ya se aguó, ya no sabe igual, ya no la quiero. Entonces es hambre emocional. No es que yo me quería comer eso, es que me llamó la atención la textura y la dejé. No me estaba muriendo de hambre. Simplemente era un tema de texturas. A diferencia del hambre, el hambre fisiológica o hambre real, que yo no importa que eso esté aguado, yo tengo hambre, yo me lo voy a comer. Entiendo. Y por esa línea va. Yo creería que resumiendo sus palabras, el hambre fisiológica es cuando lo que tengamos enfrente lo vamos a consumir. Tal ¿no? cual. El hambre emocional es más selectiva, ¿no? Sí, tal cual. Pero me llama la atención también y me lleva a reflexionar que probablemente también tiene que ver con algo del control de los impulsos, que tiene que ver con nuestra corteza prefrontal, porque si realmente no es un hambre fisiológico, es decir, que si yo no lo consumo, igual no me va a pasar nada, y si no soy capaz de decir, ya va, me comí el postrecito, que pudiéramos hablar de eso más adelante, de por qué lo ponemos en disminutivo, probablemente porque pensamos en la idea de que nos va a hacer menos daño, probablemente, ¿no? Pero eso, el control de impulso, ¿no? Si sé que ya ayer consumí el azúcar, o no sé, o esta mañana me comí un plato de cereal que ya de por sí trae azúcar, y entenderé que tampoco tiene los nutrientes necesarios. Claro. ¿Cómo me voy a comer un cheesecake luego después del almuerzo? Exacto. Y luego me voy a tomar una bebida carbonatada también a media tarde, ¿no? A esto es lo que me refiero, que también probablemente tiene que ver con el control de los impulsos, porque yo creo que al final no es un tema de conciencia, porque los seres humanos sabemos qué cosas nos hacen bien y qué cosas no nos hacen bien, ¿no? Tiene que ver más con el tema del placer. Esto me genera placer. Exacto. Y el escuchar mucho el cuerpo, que es algo que yo trabajo en consulta. Yo trabajo una alimentación intuitiva en consulta. Y escuchar el cuerpo, porque, por ejemplo, en mi caso en particular, yo no puedo comer gluten. Entonces, si yo comí gluten, yo sé que me voy a poner muy mal. Y me voy a inflamar, me voy a sentir mal. Entonces, ¿cómo yo me di cuenta que probablemente no debía comer gluten? Porque yo comencé a sentirme mal cada vez que comía algo que tenía gluten. Si yo comía pan o comía muchas cosas que tenían harinas, yo me sentía mal, me sentía muy inflamada, me dolía la cabeza. O sea, yo comencé a tener como migraña de la noche a la mañana y a mí no me daba migraña. Entonces, espera, voy a escuchar a mi cuerpo qué estoy comiendo que no me está cayendo bien, que me está afectando de otra manera. Entonces, en base a eso, escuchar el cuerpo, podemos encontrar si verdaderamente tengo hambre o no tengo hambre, si verdaderamente lo que estoy comiendo me está haciendo bien o no, e incluso saber, oye, me está pasando algo y poder buscar una atención médica adecuada en el momento oportuno. Porque escuché mi cuerpo. Claro que sí, incluyendo, por ejemplo, las alergias, personas que son alérgicas a la proteína de la vaca, a la caseína, o intolerantes a la lactosa, un sinfín, ¿no?, de situaciones. Exacto. En esa línea me encantaría también ahora abordar porque hablaste un ratito sobre el tema de los cereales y sabemos que parte de nuestra audiencia son mamás. Por alguna razón sigo insistiendo, el marketing en el tema alimentario ha sido muy bueno, ha sido estratega, porque si ponemos un poquito de sentido común, ¿cómo pudiéramos comprender de que un cereal realmente va a aportarnos los nutrientes a un niño, un cerebro que está en desarrollo, que va a una carga exponencialmente cognitiva a lo largo de 6, 7, 8 horas en una escuela? Y lo que le estamos dando, quizás por rapidez o por la premura del tiempo, pero también yo creo que también, perdón, por desconocimiento, por falta de la información, ¿no? Entonces, nos encantaría que también nos pudieran platicar un poquitito sobre eso. ¿Realmente
sin mencionar ningún tipo de marca, pero realmente los cereales nos están aportando algún tipo de nutrientes. ¿Sería lo aconsejable, lo ideal para que nuestros niños vayan con eso en el estómago? No, no, realmente no es lo aconsejado. Y yo sé que por tradición los cereales es algo que siempre nos han servido. Y que de repente van a haber papás que van a decir, "Ay, si yo de niño comía cereales y mira, no me pasa nada". Porque esa es la respuesta ante muchas situaciones y muchas cosas que en la actualidad sabemos que no están bien. Entonces, realmente que un niño vaya a la escuela solo con un plato de cereal no es lo más recomendado. Yo he estado en escuelas, he visto las loncheras, he visto y he conversado con niños ¿qué desayunaste antes de venir acá a la escuela y demás? Y se puede ver incluso relacionado con la conducta, se puede ver relacionado con el tema de la atención que se presta a la maestra, a cómo se comporta pues, el salón de clase. De hecho, hay maestras que dicen, no, lo que pasa es que después del recreo, los niños vienen más desordenados. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque puede ser que en el recreo se comieron el cereal, o comieron galletas, o comieron cosas que son muy azucaradas, entonces ese cerebro comienza a trabajar de otras maneras y de repente, ¡pum!, el bajón. Eso es lo que ocasiona el solo comer azúcar, el solo ofrecerle azúcares. Y realmente, si pienso en este momento en alguna marca que haya en el mercado, en algún cereal que haya en el mercado, yo creo que si acaso habrán 2 o 3 que más o menos se salven, pero así mismo son los costos. Claro, son más elevados, ¿no? Exacto. Exactamente. Entonces, son hechos a base tal vez de quinoa, de harina de almendra, a base de avenas, pero son más costosos porque entonces vienen edulcorados con edulcorantes artificiales, viene de repente con otra serie de cosas y por producción y por demás temas de la industria son los más costosos. Claro que sí. Eso también me lleva a reflexionar, por ejemplo, si en un niño que no tiene ningún desafío del neurodesarrollo, el consumir azúcares y ultraprocesados, ultraprocesados, genera alteraciones en la conducta o el comportamiento, ¿cuánto más cuando tenemos niños con desafíos del neurodesarrollo? Como lo ha dicho, autismo, un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahí el tema de la alimentación no es un mito, es real, pero nos pudiera contar un poquito sobre eso a modo general, ¿no? ¿Cómo estos azúcares ultraprocesados estarían afectando la conducta o el comportamiento, en este caso de los niños, porque a los adultos también va a tener un impacto, ¿no? En el tema de los niños, y ya que lo mencionó, algunos niños con temas en el neurodesarrollo, como que los niños con autismo, la afectación es muy grande porque regresamos al eje intestino-cerebro, los azúcares afectan directamente a nuestra microbiota intestinal, creando un desbalance de microbiota, lo que podríamos llevar a una permeabilidad intestinal, podríamos llevar a, ¿cómo se llama?, una disbiosis, etcétera, ¿no? Esa inflamación crónica como tal. Y por lo menos en niños va a generar este trastorno en la conducta. Y en niños con problemas del neurodesarrollo puede llegar a... hay estudios que han venido viendo que son aquellos que generan mayores temas de comportamiento. Cuando les llaman entró en conducta, es más que nada por tema de lo que está consumiendo azúcares, bebidas azucaradas y demás, y no tanto la alimentación saludable. Y lo digo porque lo he visto, he trabajado mucho con niños y con padres de niños con autismo, y en el momento de hacer ese cambio de la alimentación podemos ver mejoras, menos tema de conducta, avances a nivel de habla, comportamiento, educación en general, al trabajar directamente esa microbiota intestinal, mejorar esa microbiota intestinal. ¿Y cómo lo mejoramos? Quitando los azúcares sobre todo los azúcares. Es lo que más afecta. Y es súper complicado porque es que los azúcares están ahora en toda la alimentación, ¿no? Exacto.
Y para ir terminando, a pesar de que yo no soy especialista en trastornos de la conducta alimentaria, quizás la audiencia que mira este podcast les sea útil esta información. Ajá. Yo suelo explicar en mis clases de psicopatología a los estudiantes que cuando hablamos de trastornos de la conducta alimentaria, realmente hay una base, uno, de la falta del control de los impulsos, pero también hay una base muy obsesiva y muy compulsiva. Por ejemplo, en el tema de la anorexia, esto de contar las calorías, ¿no? Terrible. Y cómo ese tipo de comportamientos pueden ser los predecesores a que se desencadene un trastorno de la conducta alimentaria. Usted decía, de hecho, fuera de cámaras, de que también en el síndrome de ovario poliquístico podemos tener atracones. Las pacientes Sí. pueden tener atracones. Entonces, vemos que los trastornos de la conducta alimentaria no es algo que le pasa a otras personas. Muy probablemente hay alguien dentro de la familia que está atravesando un trastorno de la conducta alimentaria, sea una bulimia, sea un atracón o sea una anorexia nerviosa y que más nadie esté en conocimiento. Y por ser un trastorno de la conducta alimentaria, pues naturalmente se trabaja de la mano con los especialistas, en este caso de su área de profesionalización. ¿Puede contarnos un poco, Licen, acerca de cómo se abordan de manera muy general los trastornos de la conducta alimentaria y para que la audiencia pueda tener claro de que no es solamente un tema de psiquiatría, no es solamente un tema de psicoterapia, sino que el elemento nutricional es fundamental, porque entiendo que también es un proceso de psicoeducación con la información, ¿no? Es todo un tema, la verdad, y hace un rato me preguntaba por algún caso y yo siempre me uso a mí misma de ejemplo. Yo tengo síndrome de ovario poliquístico y un diagnóstico de ansiedad generalizada. Entonces, al principio, para mí todo el tema de ansiedad fue totalmente nuevo y como todos mis diagnósticos, tanto el del síndrome y demás, fue dado durante el tiempo de la pandemia. O sea, todavía era como más complicado porque el encierro y todo lo demás afectaba. Pero luego cuando yo comencé a ir a la terapia psicológica, es que yo misma me comienzo a dar cuenta de, oh, ya sé por dónde viene todo el tema. Y pues el hecho de que ya yo había estudiado el tema de la alimentación consciente y también estaba en esa línea de la psicología de la alimentación o la psiconutrición, yo comienzo, pues, al ir estudiando, me comienzo a dar cuenta de las mismas, de mis propios problemas, de mis propios trastornos y demás. Y, pues, sí viene mucho de la mano desde lo que vemos en las redes sociales, o en mi caso, que venía desde la adolescencia viéndolo en las revistas de adolescentes, porque, pues, sí, en mi adolescencia todavía el tema de las redes sociales no era el boom, eran las revistas. Entonces, siempre cuando brindo esta educación a mis pacientes, les muestro cómo en mi época salía la revista, ¿no? Entonces venía como que el cuerpo del verano. Entonces venía la actriz que de repente estaba en la playa y se le veía la celulitis y salía la supermodelo, cuerpo esbelto, sin ninguna imperfección, y nos vendían que eso era lo normal. Y no, que la celulitis era lo peor que existía, el tener 1 libra de más era lo peor que existía. Entonces, eso conlleva a lo que mencionaba al principio, este tema que voy a ir haciendo todas las dietas que tengo a mano. Y esto se llama ciclo de dieta. Entonces, comienzo una restricción, paso hambre, bajo de peso, y al momento en el que yo bajo de peso puede ser que suceda algo, puede ser que yo estaba bajando de peso para algo en particular, como entrar en un vestido o un evento, y luego de tanta hambre que yo estoy pasando, puedo llegar a tener un atracón. Y que a veces ni siquiera sabemos, porque pensamos que el atracón es que yo me siento frente a un buffet y me como todo, y no se trata de eso solamente, sino que el atracón puede ser el hecho de que me comí 2, 3 barras de chocolate en un día, aparte comí, o también la desesperación con la que puede comer una persona. Nos sentamos a comer y comienzo a comer con esta desesperación y no me llené y quiero más porque ni siquiera le di tiempo al cerebro de identificar que yo estaba comiendo. Entonces, llega ¿cómo se llama? Este tema de que tengo el atracón y al día siguiente yo amanecí mal, ¿no? Entonces amanezco inflamada y pienso que ayer comí demasiado. Entonces
regreso a la restricción o me quedo en el atracón, me quedo comiendo de la misma manera, regreso a lo que le llaman los viejos hábitos. Pero, y ya pienso, ¿sabes qué? Es que hoy es domingo. Hoy voy a comer de nuevo el montón, todos los postres, lo que sea, la comida rápida. Y de ahí nace también el famoso cheat meal o la comida trampa de esos atracones. Y si nos ponemos a visualizar, a ver más profundo el tema de qué es una comida trampa, es básicamente el permiso que se le da a una persona de que tenga un día de atracón. Entonces, eso es un tema del ciclo de dieta, de la cultura de dieta que nos han vendido desde hace muchos años atrás. Qué interesante eso, dicen, perdón que le interrumpa, porque me lleva a pensar de que con todas las mejores buenas intenciones de querer hacerle bien al físico exacto. propio, se entra en este ciclo, que es un ciclo, y que a la final puede terminar desencadenando un trastorno en la conducta alimentaria. Y quizás no se vislumbra. No. Y a veces pensamos que esto solamente está en las adolescentes que de pronto pues no tienen el conocimiento, la información, pero lo cierto es que estas adolescentes un día van a ser mujeres adultas. Exacto, yo tenía 25 años cuando me di cuenta de que yo tenía atracones, de que yo tenía un tema de dismorfia corporal, de que yo me visualizaba como con 200 libras más, y ya hoy en día yo veo mis fotos y yo digo, yo no sé qué cosas pasaban por mi cabeza. Y era por el tema de que yo venía arrastrando eso como desde los 15 años. Entonces, es algo que yo veo mucho en consulta. Es algo que veo mucho en consulta en mujeres, o sea, de más de 30 años incluso, que llegan con este tema y que al momento de ir conversando y demás, yo puedo identificar, aquí hay un tema que tenemos que trabajar de la mano con psicología. Así como trabajo de la mano con ginecología porque me mandan un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, asimismo tengo que referir a psicología por un trastorno de alimentación que esa mujer de 35 años no se está dando cuenta y que tal vez viene arrastrando desde su adolescencia y que no se está dando cuenta. Y que incluso es muy importante mencionar, nuestro cuerpo va cambiando década con década. Sí. Entonces es algo que tengo que mencionar siempre como, ajá, ya eres mamá, no vas a regresar a tener el cuerpo de 15 años. Entonces hay mujeres que están aferradas a ese vestido de cuando tenían 15 años y yo tengo que trabajar esa parte de, no va a suceder. Vamos a ir donde la psicóloga, vamos a hacer una referencia de psicología porque ya es algo que se trabaja más allá. Y siempre hago el énfasis de que yo no soy la experta en trastornos de alimentación, tengo colegas muy buenas a quienes referir si ya vemos un caso muy particular, porque sí, bien estudiado psicología de la alimentación y todo lo demás, creo que hay personas un poquito más expertas en el tema. Yo me quedo un poquito más solo con salud hormonal y aquellos que de repente no sea algo tan complejo, pero sí es algo que se ve muchísimo en la consulta, y por eso es que me uso de ejemplo, porque yo lo digo, yo lo viví, yo pasé por esa situación y yo sé que uno necesita un trabajo de acompañamiento para sanar, para mejorar y cambiar esa mentalidad, porque el tema es que eso está metido en nuestro cerebro. Así es, son patrones comportamentales o de hábitos, redes neuronales muy bien cimentadas, ¿no? Así, que se han convertido en un hábito, ¿no? Exacto. Yo quisiera celebrar, Lizeth, el hecho de que usted se haya mostrado tan vulnerable contándonos o poniéndose usted de ejemplo, porque justamente este podcast de Café con Karel va dirigido a las mujeres, y un poco nuestro mensaje es eso, ver la mujer real, porque al final del día las mujeres atravesamos o pasamos vicisitudes, desafíos. Exactamente. Que insisto, a veces creemos que eso le pasa a alguien más. El tema de la salud hormonal es real, el tema de la alimentación es real. Entonces, también para que entre nosotras seamos un poco más empáticas
no hacer juicios a priori, porque probablemente lo que a usted o a mí no le representa un desafío, a una amiga, a una hermana, a nuestra madre, a una colega, sí le representa un desafío, y los desafíos que usted tiene, pues no los tienen las demás mujeres. Entonces, yo creo que eso es lo de toda la información valiosísima que hemos aprendido un montón. Yo he estado así toda la entrevista absorta, aprendiendo un montón. Y bueno, me voy a dar el permiso también, ya que usted se mostró vulnerable. Yo accidentalmente llegué a descubrir el ayuno intermitente. Ajá. Y lo amo. Pero luego me fui instruyendo que el ayuno intermitente no es bueno para todo el mundo. Exacto. Con esa pregunta me gustaría hacer, a mí me ha funcionado muy bien, pero entiendo que hay algunos cuadros de salud que no son recomendables para todo el mundo, y como yo llegué al ayuno intermitente, que googleé y un día dije, bueno, mira qué interesante, probablemente otra de las mujeres en la audiencia hagan lo mismo y de pronto para ellas está contraindicado. Sí, exactamente. El tema del ayuno intermitente es, se ha venido estudiando que es una muy buena opción en algunos casos. A algunas personas les ha funcionado súper bien hacer el ayuno, porque más que nada algunas personas ya estaban acostumbradas a pasar estos largos periodos de tiempo sin comer. Pero yo hago mucho énfasis a tener cuidado con este tipo porque puede convertirse en una dieta más. Y en aquellas personas que, primero que nada, tengan algún tema de salud, puede ser algún tema gastrointestinal, como una gastritis ya crónica, puede ser que no le quede tan bien, puede ser que algunas otras personas que consuman medicamentos por temas de salud tengan que comer sí o sí. Mujeres embarazadas. Exactamente, mujeres embarazadas. Y también, sobre todo, hay que tener mucho cuidado por el tema de los trastornos de alimentación. Si una persona está presentando ya de plano o que uno comience a ver signos de un TCA, hay que tener cuidado de no recomendar algo de esta manera. Y siempre se los digo, todos hacemos ayuno, por eso se llama desayuno. Porque, y se los digo, bueno, ¿quieres hacer un ayuno largo? Cena a las 6 de la tarde, desayuna a las 7 de la mañana. Entonces ya pasaron más de 12 horas y en su mayoría me dicen, bueno, pero es que sí, ceno a las 6 de la tarde, pero yo a las 7 me estoy despertando y estoy desayunando a las 8. ¿Cuántas horas pasamos sin comer? Eso es un ayuno. Y de hecho, durante el día también tenemos pequeñas ventanas de ayuno, porque si yo desayuné a las 6 de la mañana y almuerzo a las 12 del mediodía, ¿cuántas horas pasaron de ayuno? Y luego de 12 a 6 de la tarde, ¿cuántas horas pasaron de ayuno nuevamente? El tema es que nos han dicho que tenemos que comer 5 o 6 veces al día y no, eso no es realista. Eso no lo hace todo el mundo. Hay personas que sí, hay personas que tienen que comer 5 y 6 veces al día por temas de salud o porque comen bien poquito o embarazadas, por ejemplo. Pero no todos comemos así. Yo como 3 veces al día y estoy súper bien y tengo como que estas ventanas de ayuno. Y no necesariamente tengo que hacer este ayuno de 20, de 24 horas. E incluso he llegado a ver gente que hace 48 horas de ayuno. Oh, wow. Y la verdad, no sé qué tan saludable sea eso. No me he puesto a investigar más a fondo porque me parece que no es lo más saludable, no es la conducta más apropiada. Pero sí hay que tener como que ese cuidadito de a quién le recomendamos un ayuno intermitente. Y yo creo que el mensaje final de este podcast es que hay toda una ciencia detrás de la alimentación y la alimentación saludable, ¿no? Entonces yo creo que es importante que a priori podemos estar buscando recetas mágicas. Ahora que estamos en la democratización del conocimiento, a un clic tenemos todos los especialistas, Google, el doctor Google. Y la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, por otro lado, esa que ha llegado para quedarse. Se ha desvirtuado la importancia de poder acudir a las consultas de los profesionales que son justamente quienes se han formado y han dedicado el tiempo y que están al servicio de quienes no somos los expertos en una temática en concreto. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado en este espacio. Yo estoy absolutamente certera de que su información va a ser de mucha utilidad a todas las mujeres del podcast Café con Carel, y nos gustaría pedirle un mensaje final para que se despida justamente. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad ha sido muy, muy enriquecedora y de verdad espero muchísimo que esta información llegue a las personas correctas,
a mujeres e incluso a padres que necesitan escuchar esta información. Y yo creo que me quiero hoy despedir justamente diciendo y retomando las palabras que había mencionado ahora último. Primero que nada, siempre acudan a un nutricionista idóneo, a un médico idóneo, formal, a una persona que verdaderamente se ha capacitado. Y número 2, nunca juzguen a otra persona. No hagamos comentarios acerca del cuerpo de otras personas y no estemos haciendo comentarios pasivo-agresivos acerca del cuerpo de otra persona, porque no sabemos qué está pasando a lo interno. Entonces creo que con eso ese mensaje me quería despedir. Me encanta, licenciada, me encanta. No hagamos comentarios del cuerpo que no es el nuestro y también eso es ser respetuoso con el otro. Bueno, esto ha sido nuestro episodio de Café con Karel Podcast, un espacio donde nos sentamos a platicar sobre bienestar emocional y crecimiento personal. Nos vemos en una próxima cita. Bye bye.